Gracias por ser parte de Borea Hablamos TV. Seguimos con el análisis de Israel. Vamos a ver con qué podemos comparar estos eventos que transcurrieron en esta nación. Algunos hablan del Holocausto, otros hablan de Pearl Harbor, comparándolo con los Estados Unidos, y otros con lo que ocurrió el 9/11. Vamos también a aclarar un poquito sobre lo que es la estructura de Israel, étnicamente hablando, eh, porque todo el mundo piensa que Israel es judío y realmente no. Vamos a ver lo que es el judaísmo religioso y el judaísmo como una identidad cultural, porque eso es lo que nos puede ayudar a entender lo que está pasando en Israel al día de hoy. Hay que ir a la historia. Estos lugares, si usted no va a la historia, no va a entender nada de lo que está ocurriendo, no va a entender nada del conflicto y posiblemente usted tome uno de los lados, uno de los dos lados, sin tener los argumentos correctos y realmente pues puede provocar unas decisiones como por ejemplo le está ocurriendo a muchos artistas que no saben lo que están hablando y lógico son decisiones antisemitas y vamos a ver qué significa eso también un poquito, no rápido. Así que por favor recuerde, inscríbase en nuestro canal o suscríbase, recuerde por favor like, siéntase en la libertad de comentar y de compartir nuestro contenido. Vamos a empezar primero con unos detalles. Hoy aparecieron 30 personas que estaban en el Festival de La Paz, eh, que se habían tomado como desaparecidos. Son de diferentes nacionalidades y nos informan que aparecieron, que eso es, dentro de toda esta amalgama, es una noticia excelente. Se encontraron en buena salud, lograron escapar y esconderse del grupo de Hamas que trató de entrar a aquel lugar y ellos fueron testigos de cómo estos soldados atacaron a mansalva, literalmente como si fuera un videojuego, a todas las personas que estaban allí. Pero lograron sobrevivir, están bien, están en salud, estuvieron literalmente desde el sábado escondidos, así que aproximadamente 3 días para 4 y fueron encontrados. Por otro lugar, antes de empezar a desarrollar el tema, sale también esta información que nos indica que se estima que esta guerra le va a salir a Israel aproximadamente en 6.8 billones de dólares. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Al día de hoy, Israel continuó o continúa con los ataques en contra de Gaza. De la misma manera, el equipo de Hamas o el ejército de Hamas ha continuado tratando de atacar a Israel, pero el sistema antimisiles que ellos tienen es otra cosa, así que ha logrado evitar que estos cohetes toquen tierra y aunque se filtra uno que otro, la cantidad de cohetes ha ido menguando, por lo que yo le expliqué, son cohetes altamente costosos y debido a que Israel ha sitiado, o sea, sitiado es que no entra ni sale nadie de Gaza, pues los suministros se complican, aunque hay cuevas que el equipo de Gaza tiene, que posiblemente puede lograr suministros a Gaza. Recuerde que hay una parte de Gaza que colinda, vea ese mapa. Hay una parte, si usted ve la parte izquierda inferior, que colinda con Egipto. Egipto se ha mantenido neutral en este escenario, no se ha expresado, porque recuerde que ahí usted tiene la Liga Árabe y Egipto es parte de esa Liga Árabe, y los que están allí son palestinos, que son una cultura, ¿verdad? Entonces los palestinos, hasta cierto punto, no se van a expresar en contra de Hamas. Irán hoy trata de sacar las manos, pero antes de sacar las manos dijo una frase muy importante que usted tiene que definir el pensamiento crítico. El que es palestino sabe lo que yo estoy hablando. Nosotros no tuvimos nada que ver con la planificación y organización de este ataque, pero estamos con Hamas.
O sea, lógico, también hay la presión internacional en contra de Irán por lo que había logrado. Ahora muchas de esas cosas hay una alta probabilidad que regresen ante el repudio nacional por esta acción. Vamos entonces a ibanar esto. Vamos a ibanar esto. Primero, no todos los israelitas son judíos. Usted tiene en Israel el judío ortodoxo y usted tiene la identidad cultural nacional judía, que eso es otra cosa. Esa identidad nacional toma fuerza a finales del siglo XIX. Vamos un poco. Si usted va nuevamente a finales del siglo XIX, Karl Marx, que es el padre del comunismo, era judío y se le obliga a cambiar su nombre de judío a un nombre cristiano. La Iglesia Católica atacó y persiguió a los judíos. Hay un escrito, de hecho, que ahora se celebra la Reforma Protestante el 31 de octubre, que se le atribuye a Martín Lutero. Una dieta, un escrito, donde él presenta bastantes argumentos por los cuales los judíos deben de ser erradicados sobre la faz de la tierra. De esa manera, los judíos, al no encontrarse en ningún lugar, consideran que lo que deben de hacer es desarrollar una identidad nacional. La historia demuestra, y hay varios historiadores romanos, que dicen que el último bastión judío fue erradicado de esa zona el 125 después de Cristo. Después del 125 después de Cristo, se erradicaron totalmente a los judíos. Y de hecho hay un montón de documentos históricos romanos que demuestran que así fue. Aparte de eso, los documentos que han sobrevivido de historiadores romanos así lo demuestran. Así que los judíos estuvieron sin una tierra donde vivir hasta 1948. Eso yo lo expliqué en la primera transmisión cuando todo esto empezó. Le exhorto que lo vea para que se pueda beneficiar. Cuando eso ocurrió en 1948, los israelitas no son reconocidos nacionalmente como una nación, sino que logran posesión de este terreno y lo declaran un terreno israelita. Israelita. Ya previo, y vio una información que no es totalmente correcta, los judíos no empiezan a regresar a Israel después de la Primera Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX, producto de todas las persecuciones que los judíos tenían en el mundo entero, principalmente por la Iglesia Católica, muchos judíos fueron regresando a Jerusalén. Tomaron más fuerza en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya empezaron a gran escala. Y en la Segunda Guerra Mundial usaron el Holocausto como un buen argumento para regresar a su tierra. Y tuvieron argumento para hacerlo. Vamos a aclarar algo. He escuchado a un montón de personas diciendo, esto es un holocausto. Este ataque desprevenido, desastroso, abusivo, destructivo, malsano de Hamás no se compara en nada al holocausto llevado a cabo por Hitler. Primeramente, el holocausto tenía como criterio porque eran judíos, totalmente de acuerdo. Pero el holocausto no fue solamente para los judíos, fue también para los negros, fue también para los homosexuales, fue también para personas que tenían cuerpos marcados, fue también para segunda y tercera generación de alemanes que no eran puros. Porque la ley que se firmó en el Congreso alemán era para mantener una raza lo más cercana a la original alemana, la famosa Aria. Y la visión de Hitler era Alemania para los alemanes. Así que los verdaderos alemanes son los que van a disfrutar de las bondades de Alemania. Cuando inician la depuración, como le llamaba el ejército nazi, masiva, los judíos fueron despojados totalmente, y de hecho eso fue por parte. Primeramente fueron despojados de sus negocios, luego fueron despojados de su trabajo, que se lo daban a alemanes, luego fueron despojados de sus propiedades y luego al final fueron primeramente masacrados, primeramente golpeados y luego desarrollaron una manera para matarlos masivamente y ahí es que surgen los campos de concentración, donde empiezan a llevarlos a todos y le ponen número y empiezan a eliminarlos como número. Hay un libro
que dice The IBM y el gobierno nazi. Un libro espectacular, bien grueso, pero habla todos esos detalles de cómo el sistema tecnológico de IBM ayudó a los nazis a cómo depurar su raza de una manera precisa y cómo trazar genéticamente el origen de todos los alemanes. Por tal razón, cuando los alemanes van en busca de todos estos grupos étnicos, que la mayoría eran judíos, que de hecho habían ayudado en la Primera Guerra Mundial, entonces empiezan a eliminarlo. Importante, en ese momento histórico, el judaísmo empieza a tomar una identidad nacional. Desde principios del siglo XX, usted tiene que los judíos empiezan a verse como una identidad nacional. ¿Qué significa eso? Que no importa el lugar donde tú estés, tú eres judío. Entonces, ya el judaísmo deja de ser una religión para ser una identidad nacional. Usted puede tener judíos que son ateos, para que usted comprenda, que vamos a hablar sobre lo que pasó el sábado, porque también hay mucha desinformación sobre eso. Entonces, al desarrollarse la identidad nacional, los judíos se van uniendo y no importa el lugar donde el judío esté, es judío. De hecho, hay una comunidad inmensa judía en la nación norteamericana que sigue guardando sus fiestas porque es parte de su identidad nacional, y en Argentina igual, porque producto de la Segunda Guerra Mundial, previo a los ataques recios de parte de Hitler, muchos judíos se dieron cuenta de lo que iba a ocurrir y emigraron a otros países para evitar lo que iba a pasar si se quedaban en Alemania, porque vieron por dónde iba la cosa. Los judíos que se quedaron, lamentablemente, pues fueron, de hecho, no vamos a describir lo que hicieron allí, fueron cosas atroces, pero no, fue horrible. Fue horrible, el holocausto fue horrible y existió. Todavía hay gente que se atreven a decir que no existió. Por eso fue que el general Patton, cuando logró conquistar, entrar a Alemania, a Berlín, obligó a que todos los ciudadanos fueran a los campos de concentración, porque nadie creía lo que había ocurrido. Y cuando la gente vio los cuerpos en las fosas comunes, salieron de allí llorando al ver lo que su gobierno había hecho de la mano del general o del Führer Hitler. En los ataques del sábado, ¿cuentan con los criterios para un holocausto? No cuentan con los criterios para un holocausto. Para nada. Los ataques de este sábado están alineados en un punto medio en lo que ocurrió en Pearl Harbor y lo que ocurrió en 9/11. Y yo lo inclino más al 9/11 y le explico el por qué. Pearl Harbor, los japoneses atacaron bases americanas. Ok, yo uso un híbrido, perdóname, el pensamiento era que era un híbrido, según lo que acordamos. ¿Por qué? Porque Pearl Harbor ocurre producto de una venganza de los japoneses, producto de la guerra americana y la expansión hegemónica de la nación norteamericana, que conquistan parte del Caribe, querían conquistar parte de Sudamérica, y entonces empiezan para el Pacífico, conquistan Hawái, que eran japoneses, toman a Hawái y logran llegar hasta Guam y otras islas que pertenecían a Japón. Los japoneses, el rey japonés, en venganza a que le quitaron esas tierras, planificó por varios tiempo, por varios años, atacar a los americanos para vengarse por las tierras que ellos consideran que le habían arrebatado. En ese argumento, tomamos ese argumento y ahora lo tenemos que unir con lo que ocurrió el 9/11. El 9/11 fueron civiles que fueron atacados, gente común y corriente que fueron atacados, con el argumento de que esas propiedades le pertenecían a Gaza. Y jamás quería vengarse de los israelitas y recuperar ese pedazo de tierra que según Hamás le pertenece. Yo considero que habían otros medios diplomáticos para hacerlo, pero desde que Hamás tuvo el poder, y eso hay información de más que se publicó,
jamás, nunca ha querido negociar con los israelitas. ¿Por qué? Porque los palestinos que estuvieron en esas tierras antes de la Primera Guerra Mundial, que la perdieron en la Primera Guerra Mundial, y cuando los franceses, ingleses y americanos ganan, se reparten parte de esas tierras, y esa tierra en particular, como yo decía al principio de todos estos eventos, le tocó a los ingleses. Y en el 1948 los ingleses se van de aquel lugar sin tomar postura a quien le entregan la tierra. Y los israelitas, que ya eran una cantidad mayor, por las armas, peleando con uñas y dientes, mujeres, todo el mundo peleó por aquella tierra y lograron sacar a los palestinos que estaban viviendo en aquel lugar. Lógico, parte de las tierras se le dejó a los palestinos, otras no. Luego yo expliqué también hace un tempito atrás, cuando empezamos esta transmisión, la guerra de los 6 días, 1967, luego la guerra de 1973, que para mí fue extremadamente grande igual, porque lograron expandir sus tierras. Israel tuvo que regresar muchas de esas tierras que le había arrebatado Egipto, porque, ¿verdad? Aunque fue Egipto que los atacó, pero para tratar de que Israel no se viera como se estaban proyectando Egipto y los árabes o los islámicos, entonces decidieron entregar esa tierra, incluyendo la antigua ciudad de Jerusalén que la habían recuperado, porque los judíos no necesitan un templo para su religión, porque su religión es más una identidad nacional. Lógico, en los últimos años ha empezado a surgir la necesidad de que cómo es posible que en ese lugar sagrado esté el Domo de la Roca y no exista un lugar para que los judíos puedan ir a adorar que no fuera el Muro de los Lamentos. Ok, cuando usted sigue evaluando esto, y para que usted vea a qué yo me refiero, el sábado que ocurrieron estos eventos, se supone que los judíos ortodoxos celebran el Shabbat. El Shabbat da inicio el viernes a las 6 de la tarde y acaba el sábado a las 6 de la tarde o 6 de la noche, para que usted lo pueda entender. El Shabbat no es una fiesta. El Shabbat usted se va para su casa a descansar y limita su actividad física. Hay si usted sirve la mesa, hay un pan que usted se come en particular, hay unas hierbas amargas que usted se toma, porque la idea es recordar, se usa el Shabbat para recordar la creación y junto con la creación recordar la salvación que Dios le dio a Israel en las Pascuas. La Pascua es la fiesta mayor, pero todo eso se sustituyó. Esto es importante. El pueblo de Israel pierde su templo bajo el coronel Tito para allá en la famosa guerra, que de hecho Flavio Josefo, que es un escritor grecorromano, describe todos esos eventos. El templo fue destruido. Previo a eso, como ustedes saben, la historia de Israel no ha sido nada cómoda. Cuando ellos 500 años antes, 600 años antes habían sido esclavizados, ellos entendieron que ante la ausencia del templo podían desarrollar otra manera para acercarse a la presencia del Elohim o el Creador. Entonces desarrollaron las sinagogas. La sinagoga se usa para la lectura de la Torá y estudiar la Torá, porque ellos consideran que debido a que dejaron de estudiar la Torá, pues entonces Dios los castigó. Por tal razón, eso se retoma y al día de hoy, la mayor consagración que los judíos tienen ante la ausencia del templo es estudiar la Torá. Ese sábado, y esto es otra cosa que usted tiene que entender, usted tiene entonces en Israel los judíos ortodoxos que no trabajan en el gobierno, que no trabajan en ninguna función del Estado, que tienen una ayuda especial del Estado y están aparte. Usted tiene la nación de Israel, que es una nación secular, con un gobierno democrático. Usted va a Israel y ahí usted tiene pop, hay bares de striptease y todo lo que usted quiera, porque es una nación secular.
Dese cuenta que esta actividad de la paz, ahí estaban pues usando droga, como es parte, ¿verdad?, de este tipo de actividades que se estaban llevando a cabo. Ahí no estaban guardando el Shabbat, no había Shabbat. Israel estaba en su vida diaria normal, porque los únicos que guardan el Shabbat son los judíos ortodoxos. Muchos negocios guardan ese día porque para ellos el día más importante no es el domingo como para nosotros que usamos el domingo para descansar. Para ellos es el sábado, porque la semana el primer día es el domingo y finaliza el sábado. Y amparado en el calendario que los judíos desarrollaron en Babilonia, porque previo a eso los judíos no tenían un calendario, sino que eran nombres, los meses tenían nombres y así podían alinearlo, pues entonces deciden que ese séptimo día es para descansar, que es el sábado. Domingo es el día primero, que para ellos es un día totalmente normal, pero el Shabbat, que es el sábado, pues ese día es para descansar. Muchos negocios respetan el Shabbat, lo respetan, porque es parte de la tradición de la identidad nacional judaica. Eso es todo, una identidad nacional. Así que para ellos el domingo es el sábado. Lo que es el domingo para nosotros es sábado para ellos. Es un día de descanso. En ese día de descanso fue que entonces Israel fue atacado. Ellos insisten en usar la palabra Shabbat. Yo recito usar el Shabbat porque los únicos que guardan el Shabbatón son los conservadores, los judíos ortodoxos. Los demás tienen una vida totalmente normal, el ejército trabaja. ¿Por qué digo esto? Porque están tratando de ir a la historia en el tiempo de los macabeos, donde Vespasiano, perdónenme, Antíoco Epífanes atacó a los judíos el día del Shabbat y cuando estaban en Israel. Y los judíos ese día no se podía defender porque era el día de descanso. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó aquí. Aquí fue un ataque terrorista muy planificado, muy calculado y considero que está más cerca de la guerra del Yom Kippur, que los palestinos querían mancharla, literalmente, con las acciones que iban a llevar a cabo. Así es que para mí, este evento que ocurrió el sábado es un híbrido entre Pearl Harbor, la nación norteamericana, y el 9/11. Pearl Harbor por la acción de la tierra de los japoneses en venganza a los americanos, pero los japoneses atacaron bases militares que estaban desprevenidos, que no hubo una amenaza de guerra, totalmente de acuerdo. Sin embargo, de este lado, el 9/11 fue un ataque directo a civiles. Al día de esta transmisión es martes 10 de octubre, son las 11 de la noche y la cantidad de muertos, como habíamos hablado, ya sobrepasa las 1000 personas. Han transcurrido videos en las redes de cómo el grupo de Hamas ha decapitado a niños. Yo no voy a poner esos videos aquí, le pido perdón, porque creo que es seguir fomentando lo mismo, logrando totalmente la desaprobación del mundo entero. Han hecho videos violando mujeres que fueron secuestradas y maltratando ancianas. Y ahora resulta que van aproximadamente 15 norteamericanos que han fallecido. Hay argentinos, hay chilenos y hasta puertorriqueños, porque en esta época Israel es muy visitado por diferentes puertorriqueños, porque en Israel todavía están algunas de las simientes donde nace la fe cristiano evangélica. Y muchos van allá a peregrinar. Sí que hay muchos todavía puertorriqueños varados, porque Israel está bajo ataque constante de Gaza y de sus líderes Hamas. Esto es una situación que, como lo dijimos aquí desde que empezamos a analizarlo, esto va para largo rato, porque esto va a tener una consecuencia. La visión de Israel es derrocar el gobierno de Hamas. Para eso usted tiene que destruir totalmente la maquinaria de gobierno de Hamas.
y eso toma tiempo. Hasta ahora los demás países de la Liga Árabe, Hezbollah, se ha quedado neutral, que está en la parte de West Bank, aunque a los primeros días estuvo atacando, por lo menos últimamente ha menguado de involucrarse en el asunto, quizás al ver el repudio mundial por lo que Hamás le hizo a Israel. En mi parecer, o tendrán un plan y en algún momento se van a integrar. Rusia, Putin se expresó y dijo que todo esto ocurrió por culpa de los americanos. No tomó postura. Todo el mundo sabe lo que Putin piensa sobre los judíos. Él no está muy de acuerdo con los judíos. Número dos, recuerde que quien le ha provisto los drones a Putin es Irán. Y número dos, Irán le provee también petróleo o hace intercambio de gas natural con Putin. Putin también tiene petróleo. Bien, así que posiblemente hay algún acuerdo por ahí entre ellos. China está por otro lado, no se ha expresado relacionado a estos ataques porque China tiene acuerdos con Rusia y a la misma vez con Irán, acuerdos comerciales. India se expresó repudiando estos hechos y están buscando la manera de cómo ayudar a Israel. Estamos hablando de 6 billones de dólares, como dije al principio, que Israel va a tener que usar o gastar en esta guerra. Eso es mucho dinero, que definitivamente va a golpear a la economía de Israel. Por otro lado, hoy se hicieron varias entrevistas a palestinos civiles que no tienen absolutamente nada que ver con Hamás ni con su ideal político. Y como yo explicaba, no todos los cubanos son comunistas. No todas las personas que viven en Gaza están de acuerdo con Hamás. Y es triste que personas inocentes tengan que pagar por la culpa de sus líderes. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado como usted nombra a sus líderes, que eso lo he dicho ya varias veces. A nosotros nos toca igual. Así es que ahora mismo la nación palestina, Gaza, también está sufriendo, mientras los muertos en Israel van ya por más de 1,000 personas fallecidas y que posiblemente seguirán aumentando a la medida que vayan teniendo acceso a los edificios que fueron impactados por estos cohetes y se vayan recuperando los cadáveres. Más se añade las personas que están secuestradas, que ya la han ido matando y publicando los videos sobre esas personas. Esto es una acciones macabra de parte de Hamas. Y como yo dije aquí desde el primer día, similar a ISIS. Y ahora todo el mundo está mencionando a ISIS. Porque es el mismo modo operandi, el terror. Así es que seguimos informando sobre lo que está pasando en Israel. A este momento que estamos haciendo esta transmisión, los bombardeos han cesado. Pero Israel tiene un plan que está implementando, que ya está implementado, que a la medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir ejecutando, que es derrocar al gobierno de Hamás. Y para hacer eso tiene que entrar a la tierra palestina. Así es que usted va a ver ya incursiones de camiones, de tanques de guerra, de aviones sobre Gaza para tratar de encontrar a todo el partido político de Hamás y llevarlo a la justicia, y lo que no, pues entonces erradicarlo y encontrar al primer ministro de Hamás, que también se declaró como responsable por estos actos. Así que gracias por ser parte de Ahora Hablamos TV. Recuerde, por favor, suscríbase, like, comente y comparta el contenido y nos vemos pronto en Bori Hablamos TV.